Leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 9. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Oremos en esta mañana para presentarnos delante del Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, oh Padre Celestial, por tu abundante misericordia para cada uno de nosotros. Rogamos, oh Dios, que tú tengas misericordia, primeramente del predicador, que sus debilidades, oh Dios, no sean un impedimento para que él pueda proclamar tu palabra con autoridad, con claridad, pero sobre todas las cosas, oh Señor, que pueda mostrar a Cristo en ella. Pero también, Señor, rogamos por los oyentes. Danos la capacidad de no ser oyentes olvidadizos de tu palabra, sino, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, hacedores de ella. Confróntanos con nuestro pecado. Consuélanos con tu palabra y llévanos a la cruz donde encontramos oportuno socorro. Por Jesús te lo pedimos. Hay algunas cosas en las cuales nosotros no pensamos, los seres humanos. Una de ellas es la luz. Nosotros no pensamos en la luz, en la claridad de la luz. Simplemente vemos la luz como un instrumento para iluminarnos. Por ejemplo, usted entra a una habitación que está a oscuras. Usted enciende la luz, busca lo que quiere buscar, lo encuentra, sale de la habitación, apaga la luz, pero generalmente usted no se detiene a ver la luz per se, ver la claridad, la transparencia, el poder que tiene la luz, la capacidad de disipar las tinieblas. De hecho, yo recuerdo siendo niño que me gustaba jugar con un foco o una linterna, alumbrando mi mano. A veces alumbraba la boca. Si usted hace así con la cabeza, más o menos está revelando su edad. Pero lo que se mostraba en aquel ejercicio era cómo la luz lograba iluminar la materia, iluminar la carne, y se ve rojo. Este pasaje que nosotros acabamos de leer muestra Dios mismo saliendo fuera de la materia. La materia no puede contener la gloria de Dios. Y lo que este pasaje busca es enseñarnos que la transfiguración nos revela la verdadera identidad de Jesús y su deidad. Es decir, que la transfiguración busca decirnos que Jesús es el Dios encarnado, que Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Pero permítame poner este pasaje en su contexto. En el capítulo 8, Jesús hizo una pregunta.
¿quiénes dicen los seres humanos que yo soy? ¿Quién dice la sociedad que yo soy? Y los apóstoles comenzaron a responder. Algunos dicen que tú eres una encarnación de Juan el Bautista, como Herodes, que decapitó a Juan y luego decía, Juan resucitó. Otros dicen que tú eres Elías. Y Jesús cierra la pregunta y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Ahí sale Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pero también Jesús está hablando de su muerte y de que si tú querías ser un seguidor de Jesús, cada seguidor de Jesús tiene que tener una característica. Debe de estar dispuesto a tomar su cruz y seguirle. ¿Qué hizo el católico romano? Lo resolvió fácil. Él se engancha a un crucifijo y dice, ya yo ese mandato lo tengo resuelto. Con este crucifijo enganchado, ya yo tengo mi cruz y estoy habilitado para seguir a Jesús. Nada más lejos de la verdad. Lo que Jesús está diciendo, que todo aquel que quiera ser su discípulo, tiene que estar dispuesto hasta negarse a sí mismo, hasta dejar, aún de ser necesario, su propia vida. El que ama al mundo más que a Cristo, el que ama sus placeres, va a perder a Cristo. Y es lógico, es el mejor de todos los negocios. ¿Por qué? Porque no vamos a poder retener nuestra vida y la mejor oferta la hace el Evangelio. Como yo no puedo, voy a morir de todas maneras, lo que voy a hacer es que voy a invertir mi vida más allá de lo que dura esta aquí en la tierra. Jesús está hablando de su muerte y el mismo Pedro dice, nada de esto te acontezca. Y el mismo Pedro que acertó desatinadamente coincide con Satanás y es reprendido duramente por Jesús diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ahora en los versículos 1 en adelante, Jesús dice, de cierto les digo que algunos de ustedes no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Algunos de ustedes van a ver una manifestación clara y poderosa del reino de Dios. Y lo que Jesús está hablando es de la transfiguración. Esa manifestación gloriosa de su poder y de su deidad. Lo primero que vamos a ver en el pasaje, mira la gloria del Hijo de Dios y cree en su evangelio. Mira la gloria de Jesús y cree en el evangelio. Versículo 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Marcos nos dice, 6 días después, Marcos está haciendo alusión a lo que Jesús había anunciado de su sufrimiento. Y en el texto paralelo en Lucas nos dice que son 8 días. No es que hay un error, es que Lucas está tomando en consideración el día cuando Jesús lo anunció y el día de la transfiguración. Por eso hay una diferencia de 2 días. Ahora, si nosotros estamos viendo lo que Jesús está anunciando, Él está en un monte con su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Y de repente Dios incógnito se revela, se pone blanco, tan blanco que Marcos dice que no hay detergente humano que pueda dar tal blancura. No hay nada en esta tierra que logre esa blancura. Y por ende, lo que ellos están viendo es celestial. Proviene directamente de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 104, alma mía, alabado sea el Señor. Señor Dios mío, eres muy estupendo. Estás vestido de majestad y esplendor. Por un breve momento puedo verte y glorificar tu nombre. Ahora, déjame decirte algo. La luz, cuando tú la ves, tiene diferentes significados. Por ejemplo, cuando tú ves la luz del sol saliendo, tú puedes deducir que está amaneciendo. Cuando tú ves la luz de un semáforo, tiene diferentes significados, siempre y cuando tú no seas dominicano. Porque el dominicano, el semáforo en sentido general, siempre significa lo mismo.
Si está verde significa cruza a todo lo que das, a todo lo que pueda. Si está en amarillo, cruza más al paso. Y si está en rojo, también dice cruza, pero mira hacia los dos lados. Pero siempre es cruza. Ahora imagínate tú una luz como la que vieron las personas en Hiroshima, luego de que se lanzó la bomba atómica. Esa fue una luz que acabó con ellos, que le destruyó. Un resplandor poderoso. Ahora, cuando ellos están viendo la luz, ¿qué tú esperabas que ellos sintieran? ¿Qué nosotros podemos ver en esa luz que ellos están viendo emanando del cuerpo de Jesús? Y como si todo esto fuera poco, el texto nos dice en el versículo 4 que al lado de Jesús aparece Elías y Eliseo, Elías y Moisés, hablando con Jesús. Lucas nos dice que estaban hablando de la muerte de Cristo. Y lo que el texto nos está diciendo, Jesús es más poderoso que Elías y que Moisés. ¿Ustedes se acuerdan Éxodo capítulo 24? Moisés sube a un monte con 3 acompañantes, Aarón, sus 2 hijos y 70 ancianos del pueblo. Jesús está en un monte con 3 personas. Moisés sube a un monte y cuando se topa con la gloria de Dios, con la luz de Dios, Él resplandece a tal punto que ellos no pueden verle. Jesús está resplandeciendo de tal manera que ellos ven la radiante blancura y entienden, atemorizados, que es Dios que está en medio de ellos. Dios aparece de una forma velada en una nube y aquí también vemos la voz de Dios que se hace oír desde la nube. Moisés, cuando sube a la montaña, baja con una norma, con una ley. Aquí vemos en Jesús un legislador mayor que Moisés que va también a legislar. Cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios, los que estaban a su alrededor estaban atemorizados. Los apóstoles aquí también están atemorizados. Marcos nos quiere decir que así como Moisés logró sacar el pueblo de Egipto de la esclavitud egipcia, Jesús es un mayor libertador que a precio de sangre está comprando un pueblo que es la iglesia y Él lo va a llevar, nos va a llevar a la Canaán espiritual. Un libertador que nos va a libertar del peor de todas las esclavitudes, nuestro pecado. ¿Qué representa Elías? El más grande de todos los profetas, anunciando, proclamando al pueblo de Israel que se apartara de la idolatría. Y el pueblo siempre estuvo sordo al llamado de Elías. Jesús es un mayor profeta que Elías. Jesús es un mayor legislador que Moisés. Jesús es Dios. Y Él está mostrándole a sus apóstoles que Él tiene el poder aún para vencer la muerte. Mira cómo dice Malaquías capítulo 4, versículo 4 al 6. Pasaje que hace más adelante en el versículo 11 referencia al apóstol Pedro. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué está diciendo? Dios había profetizado que antes de que el Mesías llegara, Elías vendría. Un profeta en el espíritu de Elías preparando el camino. Ahora, aquí nosotros estamos en una montaña que es la montaña del Evangelio. Jesús es mayor que Moisés. Él cumplió plenamente la ley. Jesús es el profeta que anuncia el Evangelio. Y Jesús es el sacerdote porque Él mismo es el sacrificio. En su humanidad, ellos están viendo al cordero y al mismo tiempo están viendo al león. En su humanidad Jesús fue débil como un cordero, pero en su divinidad Jesús es tan fuerte como un león. Hace algunos años yo estaba en un lugar, en un parque techado, y se me acercó un amigo médico y me dijo: mira, yo estoy
un poco nervioso. Mira, me pasó algo curioso ahora mismo. Yo le dije, ¿qué te pasó? Me dice, tengo como 30 minutos hablando con un enfermo mental y no me di cuenta. Y ahora fue que me dijo que es un enfermo mental. Y yo le dije, ¿cómo te diste cuenta? Y él me dijo, porque cuando le pregunté a qué se dedica, él me respondió, yo me dedico a construir planetas, galaxias, estrellas. Y ahí fue que yo me di cuenta que el hombre no tiene la azotea, como decimos nosotros, muy bien amueblada. Ahora, ¿por qué él llegó a esa conclusión? ¿Sabes por qué? Porque ese hombre se está atribuyendo cualidades, valga la redundancia, o atributos que solamente lo tiene Dios. Ahora, hermanos, nosotros estamos leyendo eso. ¿Por qué nosotros no pensamos que Jesús está enfermo mental? ¿Por qué? Porque Jesús ha dado evidencias claras y contundentes de que Él es el Hijo de Dios. Por eso, al ver la gloria de Jesús manifestada, estamos compelidos a creer en el Evangelio. Y cuando yo hablo o hago referencia a creer en el Evangelio, no significa simplemente a creer en la esperanza para un pecador no arrepentido. Cuando digo de creer en el Evangelio, me refiero al hecho de que tú creas lo que el Evangelio dice de ti. ¿Sabes qué? Cuando nosotros vemos al ser humano, nosotros pensamos que el ser humano es alguien bueno que a veces hace cosas malas. Pero ¿qué dice el Evangelio? Que no, que es todo lo contrario. Que los seres humanos somos malos y a veces por la gracia de Dios no somos todo lo malo que pudiéramos llegar a ser. ¿Qué dice el Evangelio? Que sin Jesucristo no hay salvación. ¿Qué dice el Evangelio? Que si sigues amando tu pecado más que a Dios, pasará la eternidad en la condenación eterna. ¿Qué dice el Evangelio? Que un día ese Jesús que murió en una cruz va a juntar a todos los pecadores que aman las tinieblas y lo pondrán en un lugar de oscuridad llamado el infierno. Como amas las tinieblas, te voy a poner con aquellos que aman las tinieblas al igual que tú. Por eso lo que Jesús está diciendo con esta aparición, hablando de su muerte, de su resurrección, cree en el Evangelio. Que ellos al ver la transfiguración puedan confiar y vivir para la gloria de Jesús. Hermanos, esto tiene grandes implicaciones para nosotros. Porque nosotros constantemente pensamos que podemos ganar nuestra salvación, que podemos portándonos bien hacer que Jesús nos bendiga. Jesús es el único que obedeció perfectamente la ley de Moisés. Jesús es el único que cumplió con todo lo que la ley establece. Es como si en este lugar esté el Antiguo Testamento dando la vigencia a Jesús, pasando la antorcha. Tú cumpliste, tú eres el único que ha cumplido. Por lo tanto, al mirar la gloria de Jesús, lo único que debemos hacer es creer en el Evangelio, creer en lo que el Evangelio promete para cada uno de nosotros, creer que más allá de esta tierra nosotros tenemos esperanza, creer, hermano, que esta tierra no es lo único que tenemos nosotros. Hermanos, mira, al contrario, lo más cercano del infierno que va a estar un creyente es en esta tierra. Lo más cercano, si tú eres creyente, lo más cercano que nosotros vamos a estar del infierno es esta tierra. ¿Y sabes qué? Lo más cercano del cielo que va a estar el impío es esta tierra. Yo fui hace un tiempo a un velorio de una persona muy honorable en la ciudad de Santiago. Y fue impactante negativamente hablando. El cura resaltó todas las cualidades de aquella persona. Todos los logros. Él había sido juez, fiscal, había sido una persona prominente, incluso fue síndico de una comunidad de Santiago. Y al final de todo lo que dijo, terminó diciéndole a la feligresía: imitemos a este hombre que está en el cielo, para que también, al igual que él, podamos nosotros ganar el cielo. Y así terminó. Y yo vi aquella iglesia repleta de personas. La pregunta: ¿cómo sabe ese cura que esa persona está en el cielo? El Evangelio dice que solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay salvación.
Por lo tanto, al mirar la gloria de Jesús, cree en el Evangelio. Versículo 5. Entonces Pedro dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro es alguien que cuando no sabe qué hacer, él habla. Cuando sabe qué hacer, él habla. Cuando está durmiendo, habla. Siempre él habla. Aquí está Pedro diciéndole a Jesús: vamos a hacer 3 enramadas. Lucas nos dice que cuando él vio que Elías y Moisés estaban alejando, él trató de detenerle diciendo: vamos a hacer una enramada. Vamos a hacer aquí, vamos a instalar el reino. Y desde aquí ya iniciamos desde ahora el reino y vamos a despachar desde estas oficinas. 3 enramadas. Ahora, lo que el texto quiere decir es que nuestras expectativas humanas son con mucha frecuencia necias. Una vez más, Pedro está tratando de evitar que Jesús vaya a la cruz. Una vez más, él tiene una mejor idea para ayudar a Jesús. Una vez más, él está equivocado. Una vez más, él dice: espérate, que yo sé. Usted ha escuchado personas que dicen: es que para mí, yo veo que la Biblia, Natalie me contaba, mi esposa me contaba, que estaba evangelizando a una compañera de trabajo, y esta persona le dijo: es que yo no soy tan mala como para que Dios me mande al infierno, porque yo hago obras sociales. Y como que hizo una balanza entre lo que ella hacía, y entonces como que entendía que por eso ya Dios la iba a premiar. Pedro está asustado y él está diciendo: yo creo, Jesús, que tú mereces que te hagan una enramada al lado de Moisés, al lado de Elías. ¿Y qué parecido nosotros somos a Pedro? Como Jesús es una habitación de mi casa, una habitación de mi vida, que quizás yo la visito los domingos a veces. Jesús es como una parte de mi vida. Es una parte importante, pero no es el centro de mi vida. Ahora, ¿qué ocurre, hermanos? Que Pedro está tratando de dejar la cruz, el sufrimiento, la expiación de Cristo, la sustitución de Cristo. Y sin la cruz nosotros no tenemos esperanza. Ahora, ¿qué ocurre? Escucha la voz de Dios y obedece a Jesús. Mira lo que pasó. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Verso 8. Y luego miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús solo. Dios habla y dice: este Jesús es mi único Hijo, el unigénito. Óiganle, obedézcanle, sigan sus mandamientos. 2 veces se ha escuchado la misma voz diciendo la misma frase, Dios hablando. La primera vez fue en el bautismo de Jesús y ahora, y las 2 veces se ha dicho lo mismo: oigan a Jesús, obedezcan a Jesús. Y esto es interesante, hermanos, porque ¿sabes qué? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos llamados a amar a Dios por encima de todo y a obedecerle. Y Dios está diciendo que obedezcamos a Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. Ustedes han visto en los juicios, los abogados están hablando, hay un murmullo, pero de repente entra un militar y dice: atención. Entonces todo el mundo se para, se detiene, entra el juez: siéntense, silencio. Entonces cuando el juez habla, ya inmediatamente los abogados hablan de la sentencia. Yo sé que aquí hay abogados, y esa sentencia cambia el presente y el futuro de los imputados. Si es favorable, celebran; si es negativa, entonces se entristecen. El pueblo de Israel habló: Jesús es uno más, un profeta resucitado. Herodes habló: Jesús es Juan encarnado. Pedro dijo: tú eres el Cristo. Elías y Moisés están hablando y están testificando que Jesús es mayor que ellos. Ahora es Dios que está hablando, y Dios dice: oigan a Jesús.
La única esperanza es Jesús. Jesús no es uno de muchos caminos. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, si algo yo quiero que tú salgas pensando de aquí, es en lo siguiente: sin Jesús no hay esperanza. Él es el Hijo amado en el cual nosotros podemos tener esperanza. No en una religión muerta. Nuestra esperanza no está en una religión, no está en un lugar. Nuestra esperanza solamente debe estar puesta en Jesús. Y hay una implicación: a Él oír. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles: el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo os he mandado. ¿Para qué? Para que las escriban. Y hay personas que se atribuyen este verso a ellos. Yo te pregunto, tú estabas en Jerusalén hace 2000 años cuando Jesús habló. ¿Qué te dijo Jesús? Él está hablando a los apóstoles porque por medio del Espíritu Santo le iba a acordar y ellos iban a escribir las escrituras. ¿Y dónde están las palabras de Jesús? O todo el Nuevo Testamento. 4 evangelios y las cartas paulinas y no paulinas. ¿De qué hablan? De la obra de Jesús, de los mandamientos de Jesús. Y en ese sentido nuestra iglesia es apostólica porque está fundamentada sobre el mandato que Dios le dio a los apóstoles. La palabra de Jesús. El mandato es: escucha la voz de Dios y obedece a Jesús. Pero vemos un tercer elemento en el pasaje. Versículo 9. Aprende de los sufrimientos de los siervos de Dios. Versículo 9 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahora, nosotros leemos la palabra tan rápido que no nos detenemos. Yo quisiera que tú te detuvieras un momento en el versículo 9. Jesús le está diciendo: lo que ustedes han visto, guarden el secreto hasta que yo resucite. Imagínate que yo te diga: mira, a mí me van a matar, pero no te preocupes, en 2 horas yo voy a resucitar y nos juntamos aquí de nuevo. Déjame ir para que me maten y nos juntamos en 2 horas aquí. Espérate, que te van a matar y tú vas a venir en 2 horas. ¿Cómo así? Le fue impactante. Versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Todavía al ver la gloria de Dios en Cristo Jesús, ellos están incrédulos. ¿Cómo es que Él va a resucitar? Que Él se va a levantar, que lo van a matar. Ellos todavía no entienden lo que está diciendo Jesús. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero yo os digo, aquí está el legislador, aquí está Dios hablando. Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ellos estaban esperando a Elías, que antecedería al Mesías. ¿Y sabes qué? Elías vino, ¿y qué hicieron? Lo mataron. ¿Y por qué mataron a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista se paró delante de un perverso gobernante y le dijo: no te es lícito vivir en pecado. Tu vida es un ejemplo de pecado a la sociedad. Por anunciar el evangelio le quitaron la cabeza, literalmente, a Juan el Bautista. Hermanos, Jesús está diciendo: sin la cruz no hay gloria. Sin el sufrimiento no habrá gloria. Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado, pero también resucitó, y esa es nuestra esperanza. Elías también fue rechazado. Juan fue decapitado. Pablo fue decapitado. El único de los apóstoles que murió de vejez fue el apóstol Juan. ¿Y sabes por qué? Porque lo intentaron freír en un caldero grande y no lo pudieron freír, porque Dios había dispuesto que escribiera el Apocalipsis, y lo desterraron en una isla llamada Patmos, y fue allá donde tuvo la revelación del Apocalipsis. Ahora, eso no es exclusividad de los apóstoles. La palabra de Dios dice, Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo: todo el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución, burlas, menosprecios. Cuando alguien se quiere burlar, ¿de quién se burla? De Jesús, del Evangelio.
Ahora Jesús dijo, si tú te avergüenzas de mí en esta tierra, en medio de una generación adúltera y perversa, yo me avergonzaré de ti en aquel día. Hermano, y usted ve las redes sociales y ve el mundo, tanta gente que no se avergüenza de su pecado y lo exhibe públicamente. Lo que quizás hace 10, 15 años era una vergüenza pública, hoy es deporte nacional. ¿Por qué tú y yo no vamos a avergonzar de Cristo? Juan sufrió, Elías sufrió, nuestro Salvador sufrió y Él lo está anunciando. El Hijo de Dios sufrirá. Ahora mira lo que hizo Jesús al hablar con ellos. Y yo quisiera que tú recojas esta parte, porque cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, cuando nosotros miramos hacia Israel, hacia los fariseos, hacia los escribas, nosotros decimos, wow, pero qué gente más perversa, qué gente tan dura de corazón. Pero a veces nosotros no pensamos que tenemos el corazón endurecido. Dice Jesús en Lucas capítulo 20, 9 al 19, hablándole a ellos mismos con una parábola. Jesús les dijo, un hombre plantó una viña, le arrendó a los labradores y se fue por un tiempo. Y a su tiempo envió a su siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a hacer lo mismo. Mírame favor, ve dile a los viñadores que me dé la parte de la ganancia, que es legítimo. ¿Qué hicieron? Golpearon al que él envió y lo mandaron con las manos vacías. Versículo 13, Lucas 20. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores malvados al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Vamos a matarle para que la heredad sea nuestra. Le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a todos los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero el que la piedra le caiga encima le va a desmenuzar. Versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano a aquella hora para matarle, porque comprendieron que contra ellos habían dicho la parábola. ¿Qué dice Jesús? El Padre es Dios que envió a su Hijo amado. Una y otra vez mataron los profetas. Y dice Jesús, ¿sabe lo que va a hacer el Padre? Esa viña que está en propiedad de ustedes se la va a quitar y se la va a dar a otros. Y ahí entramos nosotros, el pueblo gentil. Por el desprecio de los judíos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Siempre fue el plan de Dios salvar a los gentiles. Ahora yo te pregunto, si Dios hizo eso con el pueblo de Israel, ¿qué no hará con nosotros que tenemos toda la revelación de Dios? Que tenemos la palabra de Dios completa. Por eso el autor de los Hebreos dice que cuando tú pisoteas la sangre de Cristo una y otra vez, ya no hay más misericordia, lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Y por eso, amado amigo y hermano que me está escuchando, la iglesia donde se predica la sana doctrina es el lugar más peligroso. Porque escuchamos tanto la verdad, que nuestra conciencia se encallece. Y como que se hace tan rutinaria la palabra de Dios, que la tomamos con ligereza. Mira cómo ellos dicen, Dios nos libre, pero ¿qué quieren hacer? Matar a Jesús. Porque ellos sabían que Jesús le estaba diciendo, lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo por eso. Por eso, hermano, mi objetivo es que al ver la gloria de Dios manifestada en la transfiguración de Cristo, Él es Dios, tú y yo podamos creer en su evangelio. Al escuchar el testimonio de Dios el Padre con respecto a Jesús, podamos obedecer sus mandatos escritos en la palabra y también podamos aprender de los sufrimientos de los siervos de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo se transfiguró? Para revelarse como Dios encarnado, para favorecer a sus discípulos, dándole esperanza de que Él va a derrotar la muerte. Por lo tanto, hermanos,
tú y yo tenemos esperanza aún más allá de esta vida. Nuestra esperanza está en Cristo que resucitó. Ya no tenemos la obligatoriedad de obedecer la ley para ganar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Él es mayor que Elías, Él es mayor que Moisés, Él es Dios. Como dijo Martin Lloyd-Jones, un predicador norteamericano, un predicador inglés, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu eterno amor. Gracias, oh Señor, por Cristo. Ayúdanos, oh Señor, a vivir cada día conforme a tu evangelio. Al ver la gloria de Jesús manifestada en su transfiguración, que podamos creer en el evangelio. Pero al mismo tiempo, oh Dios eterno, ayúdanos a escuchar y recibir su palabra, a la vez que nos preparamos y estamos dispuestos a sufrir por la causa del evangelio, sabiendo que todo aquel que quiere ser tu discípulo es necesario tomar su cruz cada día y seguirte. Gracias por Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a su voluntad, porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.